Pues habíamos dado la introducción de lo que es el diseño secuencial, que nos vamos a basar en contadores y registros. El contador es una memoria que nos permite alterar el estado anterior hacia un estado nuevo por medio de incrementar o decrementar la cantidad. Normalmente se incrementa y decrementa de uno en uno, pero no es restrictivo. Puede incrementar o decrementar en más de una unidad. Y los registros son memorias, no nos permiten guardar datos. Ok. Estos circuitos internamente se van a basar en compuertas y las compuertas van a formar unas unidades que se llaman flip-flop y latches, que serían las unidades constitutivas de la memoria, es la memoria de un bit, que nos va a permitir manipular los datos. Y además son las que constituyen los contadores y registros. Ok. Entonces, en la lógica secuencial vamos a tener varios tipos de circuitos, unos que se le llaman biestables, dos estados. En el estado set, el circuito va a estar activado. Cuando el circuito está activado, la salida es igual a 1. Y el reset, el estado desactivado, es donde la salida es igual a 0. Dentro de esta categoría tenemos lo que se conocen como latches y flip-flops. En otra categoría tenemos lo que se le conocen como monoestables, un solo estado estable, que lo que hace es que produce un único pulso de anchura controlada, es decir, puedo mandar un impulso que dure un segundo, que dure un milisegundo, que dure 104 segundos, etcétera, etcétera. Pero se dispara una sola vez. Y por último tenemos lo que se le conocen como aestables o multivibradores, que no tienen ningún estado estable, y es decir, están oscilando. Están prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. Propiamente dentro del curso únicamente veríamos latches y flip-flops, pero bueno, es deseable también que veamos un poco de monoestables y estables. Ok. Entonces, el primero de estos elementos es el que se conoce como latch o cerrojos. Y estos circuitos están constituidos de la siguiente manera. Como vemos, pues están basados nuevamente en compuertas, todo está basado en compuertas. Y la peculiaridad de estos dispositivos es que están retroalimentados. ¿A qué nos referimos con esto? La entrada de esta compuerta corresponde a la salida de esta otra y la salida de esta se conecta a la entrada de la primera. Entonces, este tipo de arreglo lo que va a permitir es poder almacenar un bit de información. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con el almacén de un bit. Ok. Esa es la forma interna. Ya exteriormente se representan de esta manera. El latch más simple es el que se conoce como SR, set, reset. Set, cuando se activa, manda la salida, que se llama Q, a 1. Reset, cuando se activa, manda la salida Q a 0. Para saber si está activado o desactivado, necesitamos fijarnos en el símbolo. Si el símbolo está directo, entonces esto se activa en 1. Si por el contrario el símbolo tiene un circulito o está negado o las dos cosas, esto se activa en 0. ¿Ok? Entonces, directo estas se activan en 1, circulito o barra superior se activan en 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1, 0, ¿cuál está activado? ¿Set o reset? Pues está activado set, es el que tiene el 1. Si set está activado, entonces la salida vale 1. Ahora, si tenemos el caso contrario, 0, 1, entonces ahora estaría activado reset. Si reset está activado, la salida se va a 0. Y ahí tenemos un caso en el que vamos a tener algo de esta manera.
0, 0. Entonces, aquí, ¿cuál está activado? Ninguno. Tanto set como reset no están activos. Entonces, si no hay ninguno activo, la salida permanece en lo que esté. Si estaba en 1, se queda en 1. Si estaba en 0, se queda en 0. Okay. Si ponemos esto por acá, ahora, ¿cuál estaría activo? Estaría activo set. Estos se activan en 0. Si set está activo, la salida se va a 1. Entonces se vería de esta manera. Si modificamos esta de aquí y la mandamos a 1, entonces no hay ningún activo. Si no hay ningún activo, la salida permanece en lo que sea que haya estado. Estaba en 1, se mantiene en 1. Y esa capacidad de permanecer es a lo que le vamos a llamar la capacidad de memoria. Mientras nosotros no le digamos que se vaya a 0, se vaya a 1, la salida permanece inalterada. ¿Alguna duda con esto? Okay. Así se vería en la tabla de verdad. Estas se activan en 0, entonces aquí no hay ninguno activado, entonces el circuito no cambia. Aquí estaría activado set, la salida se va a 1, está activado reset, la salida se va a 0. Y activar los dos no se vale. No es que al circuito le pase nada, no explota, ni se calienta, ni nada. Lo único que pasa es que no podemos predecir lo que va a suceder. Depende de la construcción interna. Habrá algunos que se vayan a 1, otros que se vayan a 0, pero no es predecible. Entonces, si no es predecible, no lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Depende de la fabricación. Un circuito que ya contiene internamente una serie de 4 latches es el 74279. Sería esta la distribución de terminales. Y podemos ver por aquí su simulación. Entonces la simulación se ve de esta manera. Vamos a darle play. Se activan en 0. Estos están conectados de momento a voltaje, entonces ambos están desactivados, entonces la salida puede estar en lo que sea. Si yo activo reset, digo en 0, entonces la salida se va a 0. Desactivo ambos, la salida se mantiene en 0. Activo set, se va a 1. Desactivo set y la salida permanece en lo que nosotros le pusimos, ¿no? Y bueno, la versión de acá es lo mismo, pero con push buttons, ¿no? Si activo reset, se va a 0. Si activo set, se va a 1. Si vuelvo a activar set, se queda en 1, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? Okay. Y bueno, lo mismo funciona para el constructor virtual, ¿no? Tenemos 2 activaciones, los estados de la entrada y una sola salida. Ok. Y para ir completando el funcionamiento de los latches, pues lo que vamos a hacer es ir agregando entradas, configurando las entradas para que tengan un funcionamiento ligeramente diferente. Entonces, aquí tenemos, además de las 2 compuertas retroalimentadas, tenemos un nivel de compuertas NAND para agregar un circuito, una entrada de habilitación. Entonces, esta entrada de habilitación lo que va a hacer es que S y R van a poder llegar al circuito de memoria siempre y cuando el enable se encuentre en 1. Si el enable se encuentra en 0, entonces lo que haga en set y lo que haga en reset no importa. Hasta que esté la terminal de enable habilitada, el circuito opera normalmente. Entonces, para que el circuito opere, le necesito poner un 1 en esta terminal. Después tenemos lo que se le conoce como el latch D o el cerrojo D, que lo que va a hacer es unir las entradas S y R por medio de un inversor.
Entonces es exactamente igual que el anterior, pero le agrego un inversor. Entonces solamente tengo el estado 1-0 o el 0-1. Entonces lo que va a hacer este circuito es que el número que yo le ponga en la terminal D se va a pasar a Q siempre y cuando el circuito esté habilitado. Entonces yo requiero habilitar el circuito para que la entrada pase a formar parte de la memoria. Y este es el circuito más básico de memoria, ¿no? Entonces, lo que usted ponga aquí se va a pasar a la memoria, va a formar parte de la salida cuando habilite el circuito. Si no lo habilita, el circuito no hace nada. Y por ejemplo, para el latch tipo D tenemos el circuito 7475 que contiene 4 latch tipo D. Vienen habilitadas por pares. Está enable habilita 2, está enable habilita 2 y listo. Okay. ¿Alguna duda hasta aquí? Okay. Y ahora vamos a tener los siguientes tipos de dispositivos que se conocen como flip-flops. Los flip-flops son igual dispositivos de dos estados, pero tienen una entrada que se le conoce como entrada de reloj. Bueno, los símbolos vienen como CLK, clock. Esta entrada de reloj nos sirve para habilitar el circuito, es una especie de enable. Entonces, hasta que haya una señal en reloj, el circuito opera normalmente. Y esta entrada de reloj tiene una peculiaridad interesante. Si la señal de reloj está en 0, no funciona. Si la señal de reloj está en 1, no funciona. Entonces, ¿dónde funciona? Va a funcionar únicamente en las transiciones, cuando cambia de 0 a 1 o cuando cambia de 1 a 0. Únicamente en ese breve instante de tiempo, en lo que cambia el circuito, es donde va a funcionar la habilitación. Entonces, solamente funciona en 1 nanosegundo, 2 nanosegundos. En ese momento actualiza el estado, ¿no? Okay. Y estas cosas de aquí se les conoce como flanco positivo, el que sube, y flanco negativo, el que baja. Para los flip-flops hay de 3 tipos principales: el set reset, el flip-flop tipo D y el JK. El flip-flop SR funciona igual que el latch SR, siempre y cuando haya un pulso de reloj. Entonces, siempre que llegue por aquí un impulso, se activan set y reset. Si set está activado, la salida se va a 1. Si reset está activado, la salida se va a 0. Cuando llegue el cambio en la señal de reloj. Si tiene un símbolo circulito, es que es flanco negativo, entonces este se activa en transiciones 1-0. Si viene directo, este se activa en transiciones 0-1, flanco positivo. El flip-flop tipo D funciona igual que el latch D, lo que entra sale, siempre y cuando haya un pulso que lo habilite. Y el flip-flop JK es un SR disfrazado, funciona igual que el SR, esta es la S y esta es la R. Entonces, si se activa J, la salida se manda a 1. Si se activa K, la salida se manda a 0. Si se desactivan, la salida permanece. Pero este tiene la peculiaridad de que aquí sí voy a poder activar los dos al mismo tiempo, cosa que no puede hacer en el set reset. ¿Y qué va a pasar cuando activo estos dos al mismo tiempo? La salida va a empezar a oscilar. Cada que llega un pulso de reloj, si estaba en 1 se va a 0, si estaba en 0 se va a 1, si estaba en 1 se va a 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y esta es la base de los circuitos contadores, como vamos a ver ahorita en un momento. Okay. Y la tabla de verdad se ve de esta manera. Entonces, set, reset. Y la señal de reloj, este se ve como el flanco. Cuando hay un flanco de subida, entonces opera. Acá está el flip-flop tipo D, lo que entra sale. Y aquí tiene el flanco positivo. Y bueno, el JK es lo que acabamos de decir.
se ve de esta manera. Entonces, cuando están desactivadas no cambia, cuando activamos K se va a 0, cuando activamos J se va a 1, y cuando activamos ambos oscila, que se le llama el modo de basculación. Entonces Q se empieza a oscilar, que bueno, aquí es difícil representarlo, pero lo que hace es que empieza a oscilar, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Y por último vamos a tener otras dos últimas entradas de control que se llaman entradas asíncronas. J y K funcionan con el reloj, entonces son entradas síncronas, dependen del reloj, dependen de una escala de tiempo. Preset y clear no dependen del reloj. ¿Qué quiere decir eso? Si yo activo cualquiera de las dos, sin importar si hay un reloj, van a funcionar. ¿Qué es lo que hace preset? Preset manda la salida a 1, clear manda la salida a 0, independientemente de lo que hagan las demás. Estas de aquí se utilizan a forma de inicialización. Si yo quiero inicializar o borrar el contenido, pues activo clear, en este caso se activa en 0, depende del símbolo, siempre hay que ver el símbolo. Y este preset se activa también en 0, entonces dependiendo de cuál active, la salida pasa a ser 0 o 1. El flip-flop tipo D, hay un circuito que es el 7474 que tiene dos flip-flops tipo D. El JK está el 74112 que tiene dos flip-flops JK. Y bueno, ¿para qué nos sirven los flip-flops? Tienen varias aplicaciones, las más comunes son estas tres. La primera es el almacenamiento. Yo quiero guardar 4 bits, entonces conecto 4 flip-flops tipo D. Y la característica que van a tener es que van a compartir la señal de reloj. Entonces la señal de reloj le llega al mismo tiempo a todos. Entonces esto permite que cuando llegue una señal de reloj, en este caso es flanco positivo, no tiene bolita. Cuando llegue un flanco positivo, entonces lo que estaba en la entrada pasa a formar parte de la salida. Eso es lo que va a hacer este circuito. Y bueno, el clear también se ha conectado a todos. Si queremos borrarlo, activamos clear y se borra todo el contenido. Y bueno, los datos se almacenan en grupos, generalmente de 8 o 16 bits, ¿no? La siguiente aplicación común es la que se le conoce como división de frecuencia. Para la división de frecuencia utilizamos flip-flops JK. Aquí mandaríamos la frecuencia de entrada. Después, la salida del flip-flop lo mandamos al reloj del que sigue. La salida del flip-flop lo mandamos al reloj del que sigue. Y J y K van a estar siempre activos. Entonces se conectan a voltaje. Entonces J y K están siempre en modo de oscilación o basculación. Entonces lo que va a pasar es que si aquí tenemos una frecuencia de entrada F, entonces en este punto yo voy a tener F entre 2. Y en este punto yo voy a tener F entre 4. Siempre se divide a la mitad. Y en este punto yo voy a tener F entre 8. Entonces, si esto de aquí oscilaba a 100 MHz, aquí va a oscilar a 50, 25, 12.5 MHz. Entonces, me sirve para generar señales a una frecuencia de oscilación más lenta. ¿Okay? Y la última aplicación son los contadores. El arreglo es exactamente igual que el anterior. J y K están activados en voltaje. Llega una señal de reloj. La salida de uno se conecta al reloj de la que sigue. Entonces, si tenemos una señal de reloj, como la que está aquí, entonces señal de reloj, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja.
Entonces, este de aquí se activa en el flanco negativo. Entonces, en el instante de tiempo en que llega un flanco negativo al primer flip-flop, entonces este va a bascular. ¿Qué quiere decir que bascula? Que si estaba en 0, se va a ir a 1. Pero QB, su señal de reloj depende de QA, y QA tiene apenas un flanco positivo. Entonces este no hace nada. ¿Dónde va a funcionar el flip-flop segundo, el QB? Cuando recibe un flanco negativo. Entonces, el flanco negativo, si nosotros vemos la onda, llega hasta este momento. Entonces, en este momento, ahora sí, subiría. Y el último, hasta que le llegue su propio flanco negativo, pues el flanco negativo ocurre hasta acá. Y en este momento oscila. Y cada que hay un flanco negativo, van a empezar a oscilar. Si nosotros nos fijamos en el patrón que va formando esta onda, vemos aquí que tenemos 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 y de regreso 000. Que si recordamos por ahí los números binarios corresponden al número binario 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Entonces, este que tiene 3 JK son 3 bits, contaría del 0 al 7. Con 4 bits contaríamos del 0 al 15, con 5 bits del 0 al 31, etcétera, etcétera. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, tarea, hay que armar un contador JK. Utilizando el 74102, armar un contador del 0 al 15, que al pasar por 10, enciende una señal luminosa, un true. Recuerde que el 10 es el 1010. Modificar el anterior para que solo cuente hasta 9, es decir, del 0 al 9 solamente. Sugerencia, utilice las señales de reset. Este se envía en multisim. Por ahí en plataforma yo debo de tener uno de 4 bits, ya nada más hay que modificarlo para que cuente solamente hasta el 9. Que es este circuito. Entonces, la señal de reloj la podemos generar aquí con un push button. Aquí vendría el reloj. Salida se conecta al reloj de la siguiente. Salida se conecta al reloj de la siguiente. Salida se conecta al reloj de la siguiente. El último es el más significativo, entonces se conecta aquí. El primero es el menos significativo, se conecta acá. Esta es la señal de preset. De momento está desactivada, está voltaje. Clear está desactivado. JK están en modo de basculación, están a voltaje, es una señal de 5 voltios. Activados, activados, activados. Preset y clear, desactivados. O sea, al momento que lo ponemos a funcionar, los JK van a empezar donde les dé la gana. Es imposible predecir dónde inician. En simulación tienen un valor por default, pero en físico pudiera aquí haber aparecido cualquier número. Y a partir de ahí es donde debe empezar a funcionar. Entonces aquí tenemos el 15, mandamos un pulso de reloj. Y ahí se actualiza el estado, entonces del 15 pues sigue el 0, ¿no? Mandamos un pulso de reloj. Tendremos el 1, 2, 3, 4, 5,
Mientras va actualizándose, pues cambian los números, pero el chiste es el cual se mantiene. 7, 8, 9. Entonces, en el de tarea debe llegar hasta el 9 y del 9 el siguiente pulso se debe de ir a 0. Este de aquí no tiene esa condición, entonces del 9 pues sigue el 10, ¿no? Con el que ustedes arman de tarea, el 9 queda fijo y el siguiente pulso se debe mostrar el 0 estable, ¿no? Cuando usted lo suelte, se muestra el 0. 10, 11, 12, 13, 14, 15, y ya lo tenemos como estaba al principio, desde el 15 sigue él. 0. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Este de aquí lo pueden utilizar y ya nada más modificar lo que les pido, no hay ningún problema. O si gustan armarlo, también. ¿Dudas? No, profe. Entonces aquí lo vamos a cambiar un poquito. Le van a agregar uno más. Entonces del 0 al 31 necesitan 5 bits, hay que agregar un JK extra. Al pasar por 17 se enciende la señal luminosa y queremos que cuente solamente del 0 al 16, ¿no? Ya no debe aparecer el 17, únicamente está el 16. ¿Ok? Bueno. Vamos a continuar ahora con la parte específica de contadores. Los contadores tenemos de dos tipos, lo que se les conocen como contadores asíncronos y lo que se les conocen como contadores síncronos. En los contadores asíncronos, la entrada de reloj llega al primer JK y a partir de ahí la salida se conecta a la entrada del siguiente. Esa es la peculiaridad. La salida se encadena a la entrada del siguiente. Eso se le llama encadena. Tienen la peculiaridad que son de fácil diseño, pero esto me va generando un retraso. Como vieron aquí en Multisync, como que aparecen números intermedios, oscilan, y entonces a velocidades muy altas esto ya no funciona bien, pero diseñarlos es muy simple. Solamente voy encadenando y se acabó. Quiero truncar la cuenta, reseteo y listo. En cambio, los contadores síncronos tienen la peculiaridad que la entrada de reloj se va a conectar a todos al mismo tiempo. Entonces, esto nos permite operar a una velocidad más alta, pero el funcionamiento se vuelve más complicado. Y su ventaja es que operan de forma simultánea. Entonces, aquí la señal de reloj llega a todos al mismo tiempo. Aquí la señal de reloj llega al primero y a partir de ahí la salida se conecta a la señal de reloj del que sigue. Estos son los asíncronos, estos son los síncronos. Ok. Entonces, para los contadores asíncronos, pues es como el ejemplo que ya vimos. Salida se conecta a la entrada, salida se conecta a la entrada y generan una cuenta. Esta es la simulación que acabamos de analizar y esta sería su versión en protoboard, ¿no? Entonces ocupamos 4 flip-flops, cada 7412 tiene 2 flip-flops, entonces necesitamos 2 circuitos en total y esta sería la forma en que está configurado. Cada que le vamos dando push button, pues se va incrementando aquí la cuenta, ¿no? Y también podemos conectar la salida hacia un display de 7 segmentos, ¿no? Entonces, hay nada más los detalles que después del 9, pues aquí no va a aparecer la A, B, C y D, ¿verdad? Aparecen números raros, como ya ustedes vieron por ahí en el comparador. Entonces, este de aquí se le llama un contador de décadas, que era lo que les pedí en la tarea anterior, por eso lo modifiqué. Entonces, lo que hace aquí es detectar cuando ocurre el número 10 y en base a la detección de ese número activa la señal de clear, entonces eso regresa el contador a 0. Entonces, este contador asíncrono originalmente cuenta del 0 al 15, pero ya con esta compuerta de aquí, que bueno, ustedes pueden usar compuertas o pueden utilizar cualquier otro dispositivo, al detectar que aparece el número 10, se activa el clear
y se resetea todo mandándolo a 0. Entonces, este de aquí cuenta del 0 al 9, el 10 ya no aparece. Del 0 al 9 son 10 estados y por eso se le llaman contador de décadas. A la cantidad de estados que tiene un contador se le llama el módulo. Entonces, un contador de décadas es un módulo 10 que contiene los números del 0 al 9. Okay. Y después tenemos lo que son los contadores síncronos. Entonces, en el contador síncrono, la señal de reloj se conecta a los dos y se basa en los estados de oscilación para comenzar a funcionar. Entonces, si yo asumo que inicialmente Q0 y Q1 están en 0, tenemos 0, 0, entonces al llegar el primer flanco, el flanco positivo, tenemos una señal de reloj aquí. Entonces, este de aquí siempre está basculando. Pues cuando llega un flanco, si estaba en 0, se va a ir a 1. En el siguiente se va a ir a 0, en el siguiente se va a ir a 1, en el siguiente se va a ir a 0. Siempre está 0, 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque está activa la basculación, que es la oscilación. Entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y este flip-flop de acá es más interesante. Cuando llega el primer flanco de reloj, en ese momento Q0 estaba en 0. Entonces llega un flanco, pero J y K están desactivados. Entonces permanece en bajo. No hay cambio. J y K están desactivados. Pero en el siguiente flanco, este de aquí ya cambió a 1. Entonces está en 1, llega un flanco, este está en modo de basculación, entonces cambia, se va a 1. En el siguiente, este está en 0, entonces no hay cambio, entonces permanece en 1, ¿sí? La capacidad de memoria. Y en el siguiente, este está en 1, llega un flanco, entonces oscila y este se va a 0. Y de esta manera nos genera los estados 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Entonces, esto me genera la cuenta. Pero aquí tengo que tener presente el estado de salida del flip-flop en el ciclo anterior para saber cómo va a operar esto. Y eso es lo que los hace relativamente complejos de diseñar. Por ejemplo, para uno de 3 bits, ahí yo ya requiero esta compuerta. ¿Por qué? Porque este flip-flop, que es el flip-flop 2, que me debe generar esta señal. Si yo checo, la transición de 0 a 1 y de 1 a 0 ocurre cuando Q1 y Q0 están en 1, cuando Q1 y Q0 están en 1. Entonces, eso ocurre cuando la AND de Q0 y Q1, esto se va a 1. Entonces, esto de aquí activa el modo de basculación del flip-flop para que cuando llegue el reloj, cambie de 0 a 1, aquí se mantiene, cambia de 1 a 0. Y eso sería la lógica de esto. Y si queremos más bits, pues encadenamos simplemente más compuertas AND. Entonces aquí sería la AND de Q0, Q1 y Q2, la AND de Q0, Q1, Q2 y Q3, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso en que queremos que cuente normalmente, contaría del 0 al 15, ¿no? Pero si queremos generar cuentas truncadas, pues necesitamos de codificaciones muy diferentes. Por ejemplo, este es un contador de décadas.